Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, estamos enseñando la Biblia, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo y estamos respondiendo diariamente a través de este ministerio de enseñanza. No se olvide que también antes del programa y después del programa tenemos un comercial anunciando dónde está nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, aquí en Cusco, donde estamos ubicados nosotros, en la esquina de Garcilaso, Comanacapa, edificio 305, en el quinto piso, donde está el pastor Joe Martínez, el pastor Ángel Puente de la Vega, donde están enseñando la palabra expositivamente. Le extendemos cordialmente una invitación. También note el número que está en la pantalla. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Ahí donde puede enviar sus pedidos de los audios y videos de esta enseñanza diariamente, y lo enviamos gratis. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Repito, Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Vamos a abrir nuestras Biblias. En la última sesión estuvimos estudiando versículos 5 y 6, versículos 5 y 6, y ahora nosotros queremos ver y versículo 7, perdón, pero quiero continuar con versículo 7 y vamos a regresar a nuestro estudio principalmente donde nosotros estuvimos hablando, y note bien conmigo aquí en versículo 5 al 15, vamos a leerlo en su contexto antes de comenzar a detallar la enseñanza. Leemos. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, ni no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Da gracia, de gracia recibiste, dad de gracias. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre para llevar en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marcháis. Al entrar en la casa, dale a vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Ahora miren lo que dice aquí en versículo 14 y 15. Dice: cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, a salir de esa casa o de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Ahora, la última vez estuvimos enfocándonos aquí en versículo 7, en la última sesión. Vamos a rezar a Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice: y cuando vayáis a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Note bien conmigo, ¿qué es lo que significa que el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, tú sabes que hay mucha confusión, hay muchas ideas, hay mitos y fábulas y un sinfín de pensamientos que no son bíblicos sobre el concepto del cielo. Uno muere y para mucha gente cree que automáticamente el hecho de que uno muere automáticamente es calificado y entra
en el cielo, solamente por la muerte, solamente por el hecho que murió. Y no consideran la posibilidad, ni le entra en la cabeza que su ser querido ha ido al infierno. Eso no entra en ninguna cabeza. Pero también no se dan cuenta, no se dan cuenta en sus propias ideas equivocadas sobre cómo es la manera que uno entra en el cielo. Y para mucha gente, el hecho que mueren automáticamente entran en el cielo. Así no es el asunto. Tenemos que entender que cuando él dijo el reino de los cielos, vamos a poner esto en su contexto. Y para ilustrarlo mejor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y vamos a enfocarnos en versículos 23 y 24, por favor. Permíteme. Versículo 23 y 24. Dice esto, Mateo capítulo 19. Y Jesús dijo a sus discípulos, el Señor está hablando: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, yo he escuchado muchas prédicas y muchas explicaciones, muchas presunciones sobre esta idea de estos dos versículos. Lo que Jesús está haciendo aquí, Jesús está declarando un hecho imposible, un hecho imposible. Esta es una declaración de imposibilidad, porque no es posible que un camello, este gran animal, puede pasar por el ojo de una aguja. Eso es imposible. Él estaba exagerando la imposibilidad que ningún animal al tamaño de un camello puede pasar por una aguja, ¿no? Igual como un rico no puede entrar en el cielo. Ahora, vamos a clarificar las cosas aquí. ¿Jesús está diciendo que todos los ricos no entran en el cielo? No, él no estaba diciendo eso. El lenguaje específicamente era el siguiente, por favor. Repito, él no está diciendo que todos los ricos que son ricos van al infierno. Él no está diciendo eso. Lo que está diciendo, la gente que depende de su riqueza, más de su riqueza que en el Señor, es igual como un camello que no puede pasar por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque el cielo tiene un requerimiento. El cielo requiere arrepentimiento. Este es el punto aquí. Evidentemente, el reino de los cielos significa lo mismo que el reino de Dios. Vida eterna y salvación. Este es el tema. El reino de los cielos está hablando de vida eterna y salvación. El reino de los cielos y el reino de Dios son intercambiables cuando Jesús dijo lo siguiente. Él dijo en versículo 23, Mateo capítulo 19, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En versículo 24, el reino de Dios es la misma cosa. En todos términos se usa, son intercambiables. Ahora, guarde su lugar aquí y vamos para extender esto un poquito más, vamos a leer versículos 25 y 26. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro, estaban asombrados, asustados, mejor dicho, y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Wow. ¿Quién podrá salvarse? Si los ricos no entran, ¿quién puede salvarse? Versículo 26. Pero Jesús mirándolo le dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Mira, un rico que depende exclusivamente de sus riquezas, cree que puede comprar el boleto para entrar en el reino, está demasiado equivocado. Él puede vivir una vida descarriada, una vida autosuficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ese hombre,
llega a arrepentirse de sus pecados, él tiene entrada en el cielo. Por esa razón Jesús dijo, él dijo, para Dios todo es posible, pero para el hombre es imposible. Él está hablando de vida eterna aquí en versículo 26, Mateo capítulo 19. Está hablando de la salvación aquí en versículo 25. Corresponde al mismo concepto. Eternidad y salvación, el reino de Dios y el reino de los cielos corresponden al mismo tema discutido. Ahora, tú debes leer esto. Mira, yo más bien en la iglesia lo enseñé y tomé meses sobre Mateo capítulo 19. Te recomiendo, tomes el tiempo de leer y estudiar Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 30. Repito, usted debe de tomar el tiempo de estudiar Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta 30. Ahora, cuando estamos hablando de la salvación, tener vida eterna y ser salvado o entrar en el cielo de los reinos es más difícil para un rico que para un camello por pasar el ojo de una aguja. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos y el reino de Dios son revelados en 4 etapas a lo largo de la historia. Históricamente, la iglesia siempre ha comprendido con claridad qué es el reino de los cielos y cómo es que uno entra en el reino de los cielos. Eso siempre ha estado bien claro en la iglesia. El fenómeno que nosotros, enfrentamos hoy día es que estamos confundidos hoy día cómo es que uno entra en el reino de los cielos. Yo no sé cómo hemos llegado a esa etapa hoy día. Pero históricamente hay 4 etapas en el entendimiento de qué significa que el reino de los cielos se ha acercado. Por esa razón Jesús predicó arrepentidos. Es la razón porque nosotros debemos predicar arrepentirse. ¿Ves? Arrepentirse. Ahora nos dicen. Primeramente, el reino espiritual que está cerca está presente ahora mismo. Cuando Cristo llegó, este es el primer punto, el reino espiritual que está cerca está presente ahora mismo. Cuando Cristo llegó a caminar en la tierra y Él predicó, cuando Él físicamente caminó y se acercó a la gente y comenzó a predicar la palabra, en ese momento el presente ahora, ¿ves? Está presente ahora mismo que el reino espiritual que está cerca, el reino de los cielos. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 17, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 17, permíteme. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Igual, cuando tú y yo, y no importa quién sea la persona, no importa quién sea el que está predicando el evangelio, porque todos nosotros debemos estar compartiendo el evangelio con todos nuestros amigos y vecinos, ¿ves? Y conocidos. En el momento que tú te acercas a una persona a compartir el evangelio, en ese momento, en el presente, ahora mismo está cerca de ti el reino de los cielos. En Mateo capítulo 12, versículo 28, escuche bien lo que está pasando aquí. Ahora, en nuestra iglesia, por ejemplo, en la iglesia cristiana de Gracia en Cusco, ¿no? Ahí está Pastor Joe Martínez, Pastor Ángel de el Puente de la Vega, y ellos, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Predicando el evangelio del Señor. ¿Ves? Siempre acercando a la gente, ¿ves? A la realidad que se tienen que arrepentir si ellos piensan que van a entrar en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 12, versículo 28 dice lo siguiente, dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¡Wow! ¡Qué profundidad de cosas que está diciendo aquí! Pero si yo expulso, Jesús está hablando, si yo he sacado los demonios de esta persona,
he expulsado los demonios de esta persona, en ese caso el reino del cielo se te ha acercado a vosotros. La verdad palpable que el cielo ha llegado, se te ha acercado. En la persona de Jesús, en las palabras de Jesús, ya tú y yo no tenemos ninguna excusa de por qué rechazar o ignorar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Note bien, el actual reino se refiere al gobierno y reinado de Dios y su autoridad en la vida de los creyentes. Permíteme, hablando de los creyentes, vamos a poner esto en el contexto de que aquellos que ya son creyentes. Abre sus Biblias en Efesios capítulo 1, por favor. Y note que en Efesios capítulo 1, mira lo que dice el versículo 18 hasta 23. Versículo 18 hasta 23, mira lo que dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. Mira, todo lo llena en todo. Ahora, lo que está hablando aquí es que ya se ha acercado el reino de los cielos y se está manifestando en lo que nosotros nombramos hoy día la iglesia. Y la iglesia es compuesta ¿de quién? De los creyentes verdaderos. Ahora, yo entiendo que la iglesia está llena de muchos falsos creyentes. Yo entiendo esa cosa. Pero la verdadera iglesia está llena de creyentes. Ahora, los creyentes, nosotros no somos perfectos. Eso está claro. Tenemos nuestras deficiencias, cometemos nuestros errores, pecamos, nos arrepentimos, estamos creciendo, estamos madurando, etcétera, 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 etcétera. Pero el hecho que la iglesia no es perfecta no quiere decir que el reino de los cielos no se ha acercado. Ese es el punto. Ahora, note bien. Note esta idea del gobierno, ¿no? No te lee del gobierno y el reino de Dios y su autoridad en la vida de los creyentes. Note bien. Ahora, escuche como lo dice Pablo. Abre sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, por favor. Abre sus Biblias, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche lo que está diciendo Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escuche bien lo que está haciendo. Jesús estaba a la diestra del Padre Celestial, en su trono. Y Él se despoja de su manto, de su túnica, reales de majestad y gloria. Y lo deja en su trono. Él baja a través del Espíritu Santo, ¿ves? Y él entra en el vientre de la Virgen María y nace como un ser humano. Él baja de su majestad, de su gloria, ¿ves? Nace en esta tierra,
se convierte en un siervo humilde, en otra palabra, un ser humano. Miren lo que dice en versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, cuando estaba sentado en su trono, no estimó a ser igual a Dios como cosa sino a que aferrarse. Pero en versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, ahora está caminando en la tierra como un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Dios bajó, se convierte en ser humano, se identifica con nuestras flaquezas, se identifica con nuestras debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Vive una vida perfecta sin pecar, es obediente a la voz del Padre Celestial y va a la cruz a morir por nuestros pecados. Versículo 9, por lo cual también se exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Dónde es que tú crees que tú tienes el lujo de rechazar el mensaje del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué? Porque bueno, es que yo no creo en los pastores, y yo no creo en las iglesias, yo no creo en los cristianos, porque son una bola de hipócritas. Sí, eso es verdad. Tú y yo no vamos a discutir eso. No vamos a discutir eso. ¿Y qué de vos? ¿Y qué de usted? Usted no es un hipócrita, un mentiroso, un pecador también. ¿Por qué tú te das el lujo de elevarse mientras que tú vas humillando a los demás? Todos de nosotros necesitamos arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y el que no pecó fue el que pagó el precio de nuestros pecados. ¿Qué agallas tenemos nosotros? ¿Qué pantalones de decir, no, yo voy a entrar en el reino por mi propia cuenta, por mi propio mérito, yo tengo mi propio plan para entrar en el reino del cielo? ¡Ah, qué lindos somos! Note conmigo, abre sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Una preguntita aquí, por favor. ¿Quién de nosotros o quién de ustedes tenemos el poder a las solas de trasladarnos a nosotros mismos del mundo de las tinieblas, del infierno, del pecado, ¿ves?, al reino del Hijo amado Jesucristo? ¿Quién de nosotros? Nadie. Nadie. So, dejemos, por favor, ese juego religioso que tenemos. La única forma que, como tú puedes ser trasladado del mundo de las tinieblas, donde, y si no lo sabes, tú y yo estamos viviendo en este mundo de tinieblas hoy día, y necesitamos ser trasladados al reino de los cielos, al reino del amado Hijo Jesús. El presente reino es ofrecido al mundo y los hombres en la persona de Jesucristo. Por esa razón nosotros invertimos mucho tiempo hablando de Jesucristo, porque es la única forma que se nos está ofreciendo el reino de los cielos, es a través de la persona de Jesucristo, no la idea de Jesucristo. Es a través de la persona de Jesucristo. El presente reino, arrepentidos, el reino de los cielos se te ha acercado. En este momento, escuche bien, en este momento que tú me estás sintonizando,
me estás escuchando en la radio, sintonizando en la pantalla ahorita, el reino de los cielos se te ha acercado, porque estoy compartiendo que el evangelio de Jesucristo. Y parte del paquete del evangelio es como lo dijo Jesús, como lo dijo Juan el Bautista, como lo dijo todos los apóstoles, incluso Juan y Pedro y Pablo, es arrepentíos, acercarse al reino de los cielos. Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento, arrepentíos, porque el reino de los cielos se te ha acercado. El presente reino se tiene que recibir como lo recibe un niño pequeño. Nunca ha topado con adultos que son testarudos, tercos, cabezones. No, yo tengo mi propia forma como yo voy a entrar en el reino de los cielos. ¡Qué necio! Tú puedes ser un gran genio, ingeniero, abogado, médico, a mí no me importa, pero todos nosotros tenemos que humillarnos y convertirnos como un niño en creer en el Señor Jesucristo. Permíteme, abre sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículo 14 y 15. Repito, Marcos capítulo 10, versículo 14 y 15 dice: viéndolo Jesús se indignó. Jesús se molestó. ¡Wow! Se indignó y le dijo: dejar a los niños venir a mí y no se le impidáis. ¿Por qué? Porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. A mí no me importa si tú tienes 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años o más. Todos nosotros tenemos que acercarnos a Jesús como un niño que simplemente cree en Él. El problema es que algunos de nosotros somos demasiado grandes para nuestros pantalones. El presente reino se experimenta únicamente mediante un nuevo nacimiento. Escuche bien, la única forma como tú entras en el reino de los cielos es a través de arrepentimiento, en lo que nosotros decimos nacer de nuevo. Repito, el presente reino se experimenta únicamente mediante un nuevo nacimiento. Mira, había un religioso que se le acercó a Jesús. Y era un hombre muy destacado en la religión del judaísmo. Era un hombre súper inteligente, muy educado. Y él comenzó un diálogo con Jesús. Y Jesús le habla en términos como bien sencillos. Algunas veces lo sencillo no lo captamos. Yo no sé por qué. Permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 3. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Escuche bien lo que dice. Respondió Jesús a este cabezón educado y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Ahora, a mí no me importa qué Biblia tú estás leyendo, por favor. Tú puedes leer la Biblia católica, la Biblia de los evangélicos, la Biblia de qué sé yo, pero dice la misma cosa. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto está bien claro. Al presente reino se entra ahora y tiene que ser recibido ahora. Al presente reino se entra ahora y tiene que ser recibido ahora. No existe mañana. Mira, hace un tiempo yo estaba predicando en una iglesia y estaba hablando con un diácono en la iglesia, en la entrada de la iglesia. Y luego él se sentó, ¿ves?, en las primeras filas a mi mano. Yo estaba en el púlpito, estaba a mi mano derecha, ¿ves?, y él estaba sentado ahí. Se sentó, hablamos en la puerta, me recibió con bien, bla, 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 bla.
Y en medio del culto yo estoy predicando, le da un infarto y muere ahí. Y, wow. Me quedé sorprendido. No me importa cuántos años yo tengo en el ministerio, me quedo todavía sorprendido, asombrado. En otras palabras, tú no tienes el lujo de tiempo que tú piensas que tienes. El día de hoy no está garantizado. Las próximas horas no están garantizadas. Esta noche no está garantizado. El mañana, tempranito en la mañana, no está garantizado. Nada está garantizado. Nada. Al presente reino se entra ahora y tiene que ser recibido ahora. Yo no estoy hablando de religión, por favor. No estoy hablando de iglesias, por favor. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 21. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo capítulo 21, versículo 31. Mateo 21, 31. Mira lo que dice. Y note la pregunta aquí. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, bueno, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Si tú dices que has hecho el bien, ¿y por qué no te sometes a la palabra de Dios? Porque eres tan súper limpio, súper espiritual, súper religioso, que tú tienes el lujo de presentar sus credenciales de mérito delante de Dios. Mira, me tienes que aceptar lo que yo soy. No, tú estás equivocado. Permíteme. Marcos capítulo 10, versículo 15. En Marcos capítulo 10, versículo 15 dice esto. De cierto os digo, que el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Más claro no canta el gallo aquí. Mira. Tú sabes, hay algunos que entienden y reciben el mensaje y se arrepienten. ¿Ves? Aquellos que me están escuchando de radio, porque a mí me quedo fascinado. ¿Cuánta gente me escribe? ¿Sabe que yo estaba escuchando la radio aquí en la montaña, en una selva, al lado de un río, ¿ves? En un valle, en una aldea, y me arrepentí? Gloria a Dios. Otros que nos ven por la televisión o por internet o por Facebook o uno de los multiplataformas que tenemos en las redes sociales, y dice, ¿sabe qué? Me arrepentí y recibí al Señor Jesucristo. Entré en el reino del cielo como un niño porque entendí que no estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de religión, estamos hablando de tu alma. Una vez más, Marcos capítulo 10, versículo 15, por favor, escuche lo que está diciendo. Mira, la opinión de Eddie Ildefonso no tiene ningún valor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Marcos capítulo 10, versículo 15, repito. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Punto. El presente reino es una bendición espiritual que cambia la vida, cambia tu vida. El pastor no cambia tu vida. La iglesia no cambia tu vida. La denominación no cambia tu vida. Tu religión no cambia tu vida. Es el Señor que cambia tu vida. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 17, por favor. Repito, Romanos capítulo 14, versículo 17. Mira lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.
Es lo que Él hace en tu vida. Tú y yo vivimos en un mundo caído, un mundo que tiene un sinfín de problemas. Vamos a ser decepcionados. Wow. Vamos a ser abandonados. Gente que tú pensabas que eran tus mejores amigos, hermanos, hermanas en la fe. No les cuesta darte la espalda. Yo no le he hecho la culpa a Dios por eso. Nosotros simplemente confiamos en el Señor porque entendemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, en un mundo, ves, que la mayor parte de la gente te van a fallar. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo le has fallado a otros también. Lo que necesitamos es lo que dijo Cristo Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se te ha acercado. El presente reino es lo primero de que deben buscar los creyentes. Todos ustedes que ya están en las iglesias, que dicen que son verdaderos creyentes, yo no puedo leer tu corazón, yo no conozco tu corazón, solamente conozco tus obras. Conozco las manifestaciones exteriores de lo que tú dices que eres. Pero un verdadero creyente, verdadero, genuino, mira lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahora, este es el resultado. El resultado es esto. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Escucharon? ¿Es cierto? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero un creyente verdadero está buscando el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué es lo que hacen muchos en la iglesia? Están detrás del bendito bellón, el bendito billete de este mundo, y se excusan del por qué no pueden servirle al Señor. Algo huele. Esta es la primera etapa del reino de los cielos. La segunda etapa, el reino profesante, que también pertenece a esta era, esta época, se refiere al cristianismo moderno de cada generación. Repito, el reino profesante, que también pertenece a esta generación, ¿ves? A este tiempo, a esta época, se refiere al cristianismo moderno de cada generación. Vamos a ilustrar cómo será el reino de los cielos o el cristianismo profesante. Cómo será el cristianismo profesante entre la primera venida de Cristo y su retorno. Ahora, este estado imperfecto es lo que se llama los misterios del reino de los cielos. Mira, la iglesia es imperfecta, los creyentes son imperfectos, porque todos nosotros somos imperfectos. A ver si oíles Mateo capítulo 13, versículo 11. Mateo capítulo 13, versículo 11. Y respondiendo, él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se le ha concedido. Al creyente verdadero, Dios te está revelando en tu espíritu, en tu alma, los misterios del reino de Dios. Pero aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están afuera, en el mundo, no se le ha revelado a ellos, no se le ha dado a conocer los misterios del reino de Dios hasta que se arrepienten. Permítanme. Ese mismo libro de Mateo, en capítulo 13, baje hasta versículo 24 y 25. Versículo 24 hasta 25. Escuchen lo que está diciendo.
les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sabe que la iglesia está llena de muchos falsos creyentes? Ellos vienen a sembrar cizaña. Ellos vienen a sembrar sus ideas, ellos vienen a sembrar sus conceptos, ver sus interpretaciones, sus sentimientos, sus emociones y bla, 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 bla. Y los inmaduros los chupan secos si no tienen cuidado. Por esa razón el pastor tiene que predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se te ha acercado. La tercera etapa del reino de los cielos. El reino milenial, que pertenece al futuro, es el gobierno literal de Cristo, o el reinado de Cristo, que vendrá a la tierra durante 1000 años. Ahora tenemos la tercera etapa, es en el futuro, ¿no? El reino milenial es el reino predicho por Daniel. Hay un reino que está por camino. Permíteme, abre su Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, miren, dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, en este mismo libro de Daniel, por favor, vete capítulo 7, versículo 18. Daniel capítulo 7, versículo 18, mira lo que dice: después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este mismo capítulo, Daniel capítulo 7, mira lo que dice versículo 22. Versículo 22 dice: hasta que vino el anciano de días, el Padre Celestial. Ese es uno de los títulos del Padre Celestial, anciano de días. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Este mismo capítulo, Daniel capítulo 7, baje hasta versículo 27. Versículo 26, mira lo que está haciendo el versículo 27, dice esto: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora, note bien, la segunda cosa que quiero decir sobre este reino milenial, el reino del futuro, es el reino prometido a David. Se va a cumplir. El reino milenial es el reino prometido a David, y esta promesa se va a cumplir. Permíteme, abre sus Biblias en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Hablando de Jesús. Ese mismo capítulo, 2 Samuel capítulo 7, mira lo que dice versículo 16. Versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será que estable eternamente. Quédase conmigo, por favor. Ahora abre su Biblia en Salmo 89. Salmo 89, por favor. Versículo 3 y 4. Repito, Salmo 89, versículo 3 y 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Este es el reino milenial, en el futuro. Esto es lo que nosotros esperamos.
Abre su Biblia en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 8, por favor. Zacarías capítulo 12, versículo 8, y dice esto, dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre en ellos fuera débil, y en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Este es hablando del futuro. Este reino se va a cumplir. Note que el reino milenial es el reino ilustrado por Juan. El apóstol Juan comienza a ilustrar este reino milenial. Abre su Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Vamos al último libro, el capítulo penúltimo. Y mira lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, 5 y 6. Versículo 4, 5 y 6. Dice esto, Apocalipsis capítulo 20, dice: vi tronos. Mira cómo está ilustrando este reino en el futuro. El reino milenial. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La cuarta cosa del reino, el reino perfecto del cielo nuevo y la tierra nueva que pertenece al futuro. El reino perfecto del cielo del cielo nuevo y la tierra nueva que pertenece al futuro. Mira, el reino eterno es el gobierno y reinado de Dios en un universo perfecto por toda la eternidad. Permíteme, vamos a regresar al Evangelio de Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice esto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús está hablando. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar, un lugar, para vosotros. Y si me fuera, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de Jesús de un reino en el futuro que nosotros recibimos ahora mismo. En 1 Corintios, escuche la voz del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, él dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Escuche como lo dice el apóstol Pedro. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13, por favor, repito, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13, Pedro dice esto, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? ¡Wow! Y los elementos siendo quemados y fundirán. Pero vosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora justicia. Ahora, note lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Quiero concluir con esto. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo, una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La pregunta es, si tú conoces al Señor Jesucristo como su único Salvador, arrepentidos, porque el reino de los cielos se te ha acercado en este momento. El reino de los cielos se te ha acercado en este momento. Arrepiéntese. Hasta la próxima. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.